Mi nombre es Juan Natalicio. Soy investigador del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús. Cuando se habla de Malvinas, se lo relaciona al conflicto de 1982. Pero existe una profunda historia que nos une con las islas, desde el momento de nuestra formación como nación hasta estos tiempos. Mi desafío es profundizar en los temas menos difundidos de nuestra historia. Esto es Investigación Malvinas. En 1992 se publicó en el Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte el libro Viaje al infierno del ex paracaidista británico Vincent Bramley, que denunció diversos homicidios cometidos contra prisioneros de guerra argentinos por parte de sus colegas del batallón de paracaidista número 2. Entre otros relatos, Bramley contó: estaba cerca al sargento Pettinger, lo seguí. Apenas dimos 4 o 5 pasos, una mano salió entre las rocas y me agarró el tobillo y los pantalones. Miramos al suelo, era un Archie herido. Quise apartarme, pero el soldado me sujetó con más fuerza. Corrí un poco el cuerpo y el sargento le pegó 2 tiros en la cabeza. Esta denuncia de Bramley en su libro, ¿fue el único asesinato? ¿Hubo más abusos por parte de las tropas británicas con prisioneros argentinos? ¿Son crímenes de guerra? Un ex cabo paracaidista británico, Vincent Bramley, escribe un libro que llamó Excursión al infierno. Ahí describe cómo muchos de sus colegas asesinaron a prisioneros de guerra, cometieron homicidios, no fusilamientos, sino simple y llano homicidios. Esto disparó una investigación interna en el Reino Unido. El gobierno británico le encomendó a la Fiscalía General de la Corona, que es como la Corte Suprema de Justicia en nuestro país, una investigación. Esta le encomendó a la policía británica, Scotland Yard, viajar a Malvinas y a Buenos Aires para tomar testimonios en el año 93. Nosotros en ese momento, desde las organizaciones representativas de los veteranos de guerra, exigimos a nuestro gobierno que era inconcebible que los victimarios, los perpetradores de los crímenes hicieran una investigación y los que habíamos sido víctimas de esos crímenes no hiciéramos ninguna investigación. Le pedimos reciprocidad, como dice el derecho internacional. Ya que los ingleses mandaban a Scotland Yard, nosotros decíamos, bueno, mandemos a la Policía Federal Argentina a las Islas Malvinas y a Londres a tomar testimonios. Eso no fue posible, pero sí finalmente se creó una comisión investigadora con sede en el Ministerio de Defensa argentino, que funcionó durante el año 93 y dio un dictamen en el 94, con muchas dificultades porque hubieron muchas trabas, gente que puso obstáculos, como el ex jefe del ejército Martín Balsa, que en el momento que estábamos haciendo la convocatoria dijo que había sido una guerra entre caballeros y que se había respetado el derecho internacional, a lo cual le mandamos una carta documento y le dijimos que él no podía decir eso porque había constancias en el informe oficial del ejército de que habían habido crímenes de guerra. A pesar de todo eso, recabamos muchos testimonios de compañeros nuestros de Corrientes, Chaco, Buenos Aires, gente que había sido víctima o que había sido testigo de esos crímenes. Y finalmente, el brigadier general Eugenio Miari, auditor general de las Fuerzas Armadas, produjo un dictamen que tipificó una serie de violaciones cometidas por los británicos. El homicidio del suboficial Artuso en las Georgias, en el submarino Santa Fe, fue asesinado por un infante de marina. El intento de homicidio del cabo Oscar Carrillo del Regimiento 7 de Infantería, que le dispararon en la cabeza y milagrosamente fue atendido y sobrevivió y pudo dar su propio testimonio. Compañeros nuestros que habían presenciado cómo se habían asesinado a prisioneros de guerra. Las tareas peligrosas de prisioneros de los compañeros correntinos y chaqueños que en el Regimiento 12 y en otras unidades fueron obligadas a establecer un pelotón bajo amenaza y bajo coacción. Hubo una explosión, murieron 3 compañeros, uno de ellos quemado por fósforo, el compañero Ferraú, correntino, que en vez de ser atendido fue ultimado de un disparo por un sargento británico. En fin, una serie de hechos que hay constancias y que fueron denunciadas como crímenes de guerra. Como consecuencia de ese dictamen hubieron 2 hechos. La sanción de una ley del año 95
que creaba una nueva comisión investigadora de crímenes de guerra que lamentablemente nunca se puso en funciones, y una investigación en el Juzgado Federal de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida y el Atlántico Sur, que tampoco pudo avanzar porque el impedimento principal fue los acuerdos establecidos el 19 de octubre de 1989 bajo el gobierno de Menem y el canciller Cavallo, cuando se firmó la cláusula tercera de la primera declaración conjunta, donde la Argentina se inhibió de investigar los crímenes de guerra británicos. El 30 y el 31 se empieza a hacer rutinario el sacar, por orden obviamente de los británicos, sacar pelotones de soldados prisioneros con un oficial o un suboficial a cargo, generalmente un oficial, para hacer tareas de ordenamiento en el campo de combate, es decir, recolección de los cuerpos de los muertos y cualquier otro elemento que hiciera falta para ordenar, ¿no? La Convención de Ginebra, me enteré posteriormente que prevé la utilización de prisioneros para realizar tareas no riesgosas. Es taxativa en que no tienen que correr riesgo los prisioneros. De hecho, la seguridad de los prisioneros es responsabilidad del enemigo, es decir, el que los tiene capturados. El 1 de junio, ya como una rutina, a la tarde, teóricamente me toca a mí, me llama el jefe de regimiento, el segundo jefe de regimiento, porque el jefe de regimiento no estaba. Me dice, vaya, que los británicos salga del galpón, y preséntese como el oficial que está a cargo del pelotón de la tarde, y ellos les van a indicar qué debe hacer. El británico que estaba a cargo me explica, y cuando me muestra la pila de cajones de munición y me explica que la idea era trasladarlo a otro punto, alejarlos del galpón de prisioneros, yo observo el estado en que estaba el material y, como te digo, usé el sentido común, es decir, no guardaba relación ninguna con las normas de seguridad para el traslado de munición que me habían explicado en el Colegio Militar de la Nación. Es decir, era imposible mover ese material sin tener algún inconveniente. Es decir, eran munición arrojada dentro de los cajones, algunas con la espoleta. La espoleta es lo que le hace de detonante al proyectil. Es decir, puede haber un proyectil de mortero sin espoleta que puedes patearlo, jugar al fútbol, rompiéndote el pie obviamente, pero no pasa nada, no explota. Pero con la espoleta es lo que lo hace explotar. Así que, sin tener ningún conocimiento de la Convención de Ginebra, pero dándome cuenta de que estamos arriesgando al personal para hacer una actividad que había un alto porcentaje de que terminara mal, entonces le explico esto al segundo jefe de regimiento y él, palabras más, palabras menos, me dice, mire Durán, si no lo hacemos, nos van a sacar a dormir a la intemperie. Y usted ya vio que está nevando. Me dijo, ¿y la munición es argentina? Le digo, sí, pero explota igual. Va, pero entonces hágalo. El segundo jefe del regimiento se vio extorsionado por los británicos para realizar una actividad que no era acorde. Prefirió sacrificar a un puñado de hombres por el bien del conjunto. El conjunto era todo el regimiento. Yo consideré que me estaban dando una misión suicida, podríamos decir, una misión con pocas chances de éxito, pero que alguien la tenía que hacer. Empezamos a hacer más de un viaje hacia el punto que me marcaron donde debíamos depositarlo. Depositamos el primer cargamento, digamos la primera tanda de cajones,
Y yo no te puedo asegurar si fue en el segundo o en el tercer viaje que hicimos nuevamente al sector. Yo recuerdo claramente cuando los dos de los soldados, yo estaba a pocos metros, los dos primeros soldados apoyan el cajón sobre otro y se produce una terrible explosión que volamos todos por el aire. Y en la misma mueren 3 soldados. El soldado José Ramón Moncho Ferrau, Rafael Barrios y Víctor Rodríguez. Y 10 fuimos los heridos. Después me entero que el Moncho Ferrau es el soldado que es ultimado por un custodio, uno de los soldados británicos que nos custodiaba. Él alegó razones humanitarias porque el cuerpo estaba literalmente prendido fuego. Esa fue la versión que se dio, que yo no la puedo corroborar porque yo hasta el momento de la explosión, mi última imagen es los 2 soldados apoyando el cajón. Se me volvió todo negro. No sé si del humo o porque se me nubló la vista y el efecto de haber volado por el aire. Interpreto que es un crimen de guerra porque, ni más ni menos porque se violó la Convención de Ginebra, que en forma taxativa dice que los prisioneros de guerra pueden ser utilizados pero para tareas no riesgosas. Es decir, en este caso era evidentemente el riesgo, era muy evidente el riesgo. De hecho, yo desde el primer momento me di cuenta que los ingleses esperaban lo mismo que yo, que voláramos por el aire. Por eso tomaron distancia prudencial y ninguno salió herido. Hasta hoy yo no me explico cómo fue el tema de que yo venía encabezando la fila de los 20 que éramos. Yo venía encabezando esa fila y cuando llego ahí donde están todo el tema de todos los armamentos, cajones, todo lo que había proyectiles, yo me agacho así para levantar el cajón uno. Y como veo que el otro lado, el cajón ese no tenía una manija, entonces le digo a mi compañero que estaba al lado mío, le digo, vamos a agarrar el otro. Y cuando nosotros agarramos ese cajón, nos levantamos el otro, viene el otro, no sé si el tercero o el cuarto que estaba viniendo ahí, movió ese cajón. Y ahí fue que explotó ese. Me agarró el pie derecho para adelante y el izquierdo hacia atrás me agarra de costado. Y cuando me agarra el pie izquierdo me arranca casi limpio, queda pegado por el pantalón. Y bueno, y me levanto y miro para todos lados a ver qué podía hacer y lo veo al inglés que me hace que entre para adentro, porque eso seguía reventando. Y entonces entré para adentro, pero ya hecho mierda. Después de todo lo que pasó en la guerra, después de que se creó esa comisión de investigadora que en el 93, que fueron en esas peñas, hicieron todas las preguntas y nos dijeron que después nos iban a llamar, que cómo iban los trámites de aquí en adelante. Y yo decía que hasta hoy que estamos haciendo esto, no tuvimos ni una respuesta. Y bueno, si yo como caí prisionero y por ahí no me pasaba nada, capaz iba a seguir como yo seguía antes jugando al fútbol y capaz que iba a hacer algo en el futuro, no sé. Entonces por eso yo quiero ahora que se remueva el caso esto como crimen de guerra. En resumen de cuentas, los familiares de los caídos, los veteranos de guerra, los particulares damnificados no pudieron obtener justicia. Sabemos que los crímenes de guerra desde Nuremberg en adelante son imprescriptibles. Hay todavía posibilidades de hallar justicia, aunque hayan muerto gran parte de los responsables, como la señora Thatcher y algunos otros. Pero creemos que es una obligación ética de justicia y de nuestro Estado Nacional bregar porque esos crímenes de guerra no queden impunes. No puede ser que la justicia internacional solo sea aplicada desde los poderosos a los débiles. En alguna oportunidad tenemos que reclamar que también los estados débiles y los pueblos que pertenecen a comunidades que no son potencias tengan el derecho a acceder a la justicia. Y más tarde y más temprano considero que eso se va a alcanzar. El 26 de abril de 1982, en Georgia del Sur, fue asesinado Félix Artuso, suboficial de la Armada Argentina, tripulante del submarino Ara Santa Fe. Artuso y otros tripulantes
colaboraban con los británicos para retirar el submarino del muelle. Cuando Félix Artuso, por pedido del capitán Horacio Vicaín, movió unas válvulas, fue asesinado por su custodio. El 2 de mayo es el hundimiento del crucero Ara General Belgrano. El 1 de junio, los prisioneros son obligados a mover munición de guerra, una tarea prohibida, lo que terminó produciendo una explosión y la muerte de 3 argentinos. Durante los combates que se dieron a partir del 11 de junio, hubo otros asesinatos a prisioneros. Son todos crímenes de guerra que aún están impunes y como comunidad debemos reclamar memoria, verdad y justicia.